proceso de cicatrización, también conocido como tiempo quirúrgico, reconstrucción o síntesis. Es lo mismo. Esta es una herida limpia que ustedes ven en el niño, generalmente en niños, no en mujeres. ¿Cómo se hace esto? Es una herida no infectada con menos de 6 horas de evolución. En la cara puede ser hasta 12 horas para poder suturar, si no, no se puede. No penetrante, perdón, menos de 1 centímetro y sin contaminantes, detritus, esfacelos, necrosis, signos de infección o mordeduras. Todo el mundo se pregunta cómo se hacen esto los niños. ¿Por qué solo los niños, no las mujeres? Resulta que cuando los niños quieren hacer pis, quieren ir a orinar, la tasa les es muy, porque son chiquitos, la tasa es muy alta para ellos. Entonces se ponen de puntas, colocan su pilín, su miembro para orinar, y estando orinando hacen un mal movimiento porque levantan la tapa de la taza. Las antiguas tapas de taza eran de madera. Entonces, por alguna razón, un mal movimiento, la taza cae sobre su pilín, y esto hace que con el dolor el chico se incline hacia el borde de la taza y abre una herida de estas. ¿Entienden? Esa es la razón por la que continuamente los niños se están abriendo estas heridas. Entonces, en estas heridas sí se puede suturar, pero con una sutura subdérmica, con catgut, que es absorbible. Una vez acercados los dos labios, se ponen vendoletes, y de esa manera es una cicatriz de primera intención, o en su defecto hacerle una subcuticular. Porque si le ponen puntos separados, esto va a ser un Scarface o como las vías del tren. Una herida sucia, herida contaminante con detritus, esfacelos, necrosis, signos de infección, mordeduras que han sido más o menos de 6 de evolución. Esta es de 12 horas o más. Esta herida se cerrará por segunda intención y se valorará el tratamiento antibiótico oportuno. Si esta herida no se le hace un antibiótico oportuno y ustedes ven los signos de inflamación, calor, dolor, rubor y secreción, de aquí hay que amputar. ¿Entienden? Entonces no es chiste. Jóvenes, lamentablemente estas heridas es lo que más llega a los hospitales. Bien. Cuando ustedes ven colocar la anestesia, todo el mundo dice, no, si es agarrar y pinchar a cualquier lado. No es así. Entonces, fíjense, la herida, esto se llama uso o rombo. Entonces, el ejecutor, el que va a hacer suturar para hacer anestesia, coloca su aguja debajo de la piel hasta aquí, hasta la mitad. Entonces empuja el émbolo y va dejando la anestesia en todo este líquido. Después vuelve a punzar a la parte superior, aquí está. Llega hasta la mitad, aprieta el émbolo y va dejando la anestesia. Lo mismo hace en esta parte inferior, deja la anestesia y coloca hasta aquí la aguja, ajusta y va dejando la anestesia. Entonces se hace todo el labio de la herida, se hace con anestesia. Esta es la forma correcta de aplicar la anestesia. No es colocar a donde uno se le ocurre. O sea, se aplica en uso. El material necesario para las suturas necesita un portaagujas, una pinza de cirugía plástica, que sería lo ideal. Después tenemos un portaagujas a punta de diamante, pues tiene orejeras de oro. La punta es de imán. Y tenemos las otras portaagujas que son los otros portaagujas, que son los Castro Viejo, que se usan para microcirugía o para cirugía ocular o cardiovascular. Los hilos de sutura dependen, se deciden dependiendo de la punta 3, punta 4, hasta punta 9, dependiendo de la punta. Los hilos ya vienen enganchados con su hebra de hilo. Por ejemplo, todos sabemos que celeste es seda. Este es cadmium, más amarillo, cadmium crómico, más amarillo es cadmium simple. Este es bicril y este es dexo. Pero es así. También en las suturas dice el número de aguja, tamaño 5, el tipo de punta, si es cortante o no es cortante, y cuánto de cantidad de hilo y qué tipo de hilo tiene.
A mayor diámetro de la hebra de sutura, mayor numeración asignada. Y la numeración es de 1, 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, hasta 10 ceros. 10 ceros es como un cabello. Bien, hace un momento cuando hablábamos del niño, esta sutura le colocamos vendoletes. Estos son los famosos vendoletes. Perdón. Estos son los famosos vendoletes. Estos son los famosos vendoletes, perdón. Son tiras de microporo o de nylon, que se llama steady drape, que se colocan así. Se llaman mariposas o vendoletes, que en vez de colocar suturas pueden hacer esto en la frente del niño y de esa manera tienen una sutura de primer nivel. Lo ideal cuando es una herida un poco ancha, entonces se aproxima el tejido celular subcutáneo con catgut, de preferencia simple, y de esa manera ajustan las heridas y, perdón, los labios de la herida y después ponen vendoletes y se soluciona el problema. ¿Entiende? Se llama steady strip también, o steady drape. Esto hay que hacerlo sin tensión a nivel superficial y de buena forma previa a sepsia y antisepsia. Después tenemos para cortar, tenemos de material, tenemos las tijeras de mayo, rectas y de curvas. Cuando ustedes van a hacer algún tipo de incisión o corte, tiene que ir conforme a las líneas de distribución de tensión de la piel. Se llaman líneas de Langers. Estas líneas de Langer necesariamente están en cualquier libro de técnica quirúrgica. Si quieren sacar foto, no hay problema. Entonces, de esa manera, ustedes van a tener la oportunidad de hacer las incisiones en forma adecuada, tanto en cara, en hombro o lo que sea, para que de esa manera no hagan incisiones de arriba abajo longitudinales, sino transversales. Y de esa manera, junto con las arrugas, no se va a notar la incisión que haga. Eso es importante, ¿entendido? Entonces, ustedes deben tener esto en el teléfono, o sea, en su celular, para que alguna vez si necesitan sacar un lunar, necesitan sacar un lipoma, entonces para saber cómo van a hacer la incisión. El campo quirúrgico, necesariamente con todo este material, tiene que estar absolutamente estéril para poder ver. Ahora, el calibre de las suturas. Cuando hablamos de suturas, tenemos que hablar sobre el calibre. Perdón. El calibre se refiere al diámetro de la sutura, se distingue por el número de ceros. Hemos dicho 2 ceros, por ejemplo, o 3 ceros para cara, hasta 5 ceros. Para ver, el ombligo es el punto clave. Hacia arriba, más 5. Hacia abajo, menos 5. Entonces, hacia arriba les he dicho, por ejemplo, cuando van a ir a cara, 6, 7 ceros. Cuando van a ir hacia el talón, tiene que ser 0. Por eso es de subida o de bajada. ¿Entendido? La fuerza tensil, las fibras de hilo pueden soportar la piel un lapso de 7 días aproximadamente. Por eso la fuerza tensil se pierde cuando se absorbe el hilo o cuando es el hilo. La capilaridad y de mayor capilaridad. La memoria. Tendencia de la sutura a volver al estado original. Estas vienen envueltas en círculos. Y cuando, por ejemplo, se saca el cadut se vuelve a enroscar como si fuera una rosca de fideo. Entonces hay que alaciar para poder trabajar. El monofilamento, lógicamente, cuanto mayor cantidad de nudos hagan, el monofilamento es más seguro. Pero acuérdense que cuanto más nudos hagan, el peligro de infección también es mayor. Entonces, no más de 3 ni menos de 3. Esa es la regla. Coeficiente de fricción, roce que produce la sutura al desplazarse los tejidos. A mayor fricción, mayor seguridad del nudo. Pero acuérdense que la fricción también produce calor y el calor revienta el hilo. Extensibilidad, la sutura se puede estirar ligeramente y recuperar su forma después del nudo. Bien, los tipos de sutura. La clasificación de las suturas. Las suturas tenemos superficiales y profundas. Esto está cosido con nylon.
Pero lo ideal, o dermalón, lo ideal es ponerle una férula, una bajalenguas forrado con algodón y ferulizarle y con vendaje. ¿Para qué? Para que de esta manera no esté flexionando, abriendo y cerrando su dedo, porque si no, otra vez se va a volver a abrir la herida. Por su forma de reunir los tejidos, tenemos por planos, sutura en masa y sutura mixta, como ustedes podrán ver. Esta sutura es de sutura continua con nudos anclados, que se llama de reverdín. Tenemos también surgete continuo, que es este. Después tenemos los puntos simples, que serían estos, los puntos separados, los puntos especiales, como el subdérmico o subcuticular o punto en U. De la misma forma, tenemos de origen transitorio o definitivo, origen animal, como la tripa de gato que antes decía el catgut, o de origen sintético, la seda, el algodón. No absorbibles tenemos de origen animal, vegetal, sintético o mineral. El mineral, por ejemplo, hilos de plata, de acero o de oro. Según las estructuras absorbibles y no absorbibles, tenemos esta nomenclatura. Es igual que aspirina en medicamentos, es el nombre comercial. El nombre genérico es acetil salicílico. ¿Entendido? En la sed es igual. Si ustedes van y compran Dermalón, se están refiriendo al nylon. Si dicen Surgilen, se refieren a polipropileno monofibrilar. El ticrón es poliéster. Entonces, el nombre genérico, la marca de fábrica, la estructura, la resistencia a tracción, los empleos frecuentes y las contraindicaciones. Saque una foto de esto porque vale la pena que tenga. Bien, ¿han sacado? Ya. Entonces, seguimos con los absorbibles y no absorbibles. Otra foto. Tenemos naturales, cadmio simple crómico, colágeno simple y crómico, sintéticos, polilactina simple, el ácido poliglicólico, el bicril, la polidoxanona, que sería el PDS, el prolen, polipropileno, acero quirúrgico, algodón, la seda. Las sintéticas son todas estas. Bien, ¿han sacado? ¿Cómo elegir la sutura? En párpados, ¿qué voy a usar? Nylon o seda. Mejor nylon. 6 ceros, 8 ceros. Y así. Entonces saquen igual otra foto para que sepan exactamente y no estén correteando sin saber cómo va, en cuero cabelludo, en pies que van a usar. ¿Entienden? Es importante. Bien, ¿han sacado? Bien. La elección de las suturas absorbibles. En el tejido adiposo de 3 ceros de preferencia, mucosas urinarias, vías biliares y cátodo crómico. No provoca la formación de cálculos y las mucosas digestivas usamos generalmente el cátodo crómico sintético. En el peritoneo usamos también cátodo, pero yo prefiero bicril. En los no absorbibles son estos puntos que se van a retirar, como la seda, el nylon. Entonces, eso es importante. Algunos cirujanos utilizan cátodo crómico en las aponeurosis o seda. Yo prefiero, la seda nos ha traído muchos problemas, preferimos el bicril o el dexo. Suturas inabsorbibles, especialmente en los vasos arteriales o las venas, el polipropileno, ¿se acuerdan que les dije que era? La polidioxanona, que es el PDS, para niños que permiten el crecimiento del vaso. Porque si ustedes le colocan una sutura que con el tiempo no va a dejar de crecer, entonces hay que usar el hilo adecuado. Para aproximar el tejido óseo usamos el acero. Reconstrucción de tendones, suturas de poliéster tensado para hacer una cicatrización de mucha resistencia. Para las capas externas tenemos nylon de calibre muy fino. Las suturas tensadas albergan muchas bacterias, por eso no es aconsejable hacer varios nudos. Es deseable seleccionar la sutura de menor diámetro para posible afrontar bordes de la herida y así reducir al mínimo la cantidad de material extraño en el interior. Las suturas absorbibles deben seleccionar las fuerzas de tensión durante el tiempo adecuado para que la cicatriz adquiera una fuerza intrínseca. Las suturas absorbibles son excelentes de sutura subcuticular en niños especialmente que no requieren retirarse.
Ahora, las agujas siempre se debe colocar en el extremo proximal, no al medio. Porque si hacen al medio, solamente pasan un labio de la herida al otro. Por eso debe estar en la punta, no en la mitad del portaagujas. ¿De acuerdo? El paso del hilo por los tejidos requiere el uso de una aguja. En general, se fabrica de acero inoxidable tempado y existen gran variedad de formas y tamaños de agujas. Ahora, las agujas resisten una flexión y poseen una propiedad de doblarse antes de romperse. Eso es muy importante. En las partes de la aguja tenemos la punta, el diámetro de la aguja, el extremo, longitud de cuerda, radio de la aguja, longitud de la aguja y el cuerpo de la aguja. Cuando ustedes van a hacer, cuando es una punta usada, redonda, el diseño, la función de corte va a ser así. Entonces el patrón de corte va a ser así. Si es cortante va a ser así. Si es circular es igual que esto. Entonces tenemos puntas cortantes, espatulados y en fin, todo esto saquen otra foto para que tengan y sepan qué pedir en el momento en que ustedes tienen que hacer la sutura. Ahí tienen la descripción y las recomendaciones. Bien. He puesto esto. ¿Por qué? Porque con el dedo anular y el dedo pulgar agarran el portaagujas y el índice es el que dirige. Pero si ustedes se fijan, está en la mitad del porta. Debe estar en la punta. Y tiene que estar en el extremo proximal. No en la mitad, porque con esto pasa un labio. Esta otra mitad no les va a dejar pasar. A eso me refería. Entonces, cuando ustedes, acuérdense, extremo proximal y en la punta del portaagujas. No en la mitad ni en el medio. ¿Entendido? Bien. Los ojos de las agujas. Cuando hablamos de agujas tenemos el ojo redondo acanalado, el tipo francés, que aquí se empuja nada más el hilo y se traba con esto. Y aquí ya viene la aguja quirúrgica con su hilo incorporado. Esto es importante que ustedes conozcan porque este ojo automático francés es muy cómodo, es muy práctico. Según la clasificación del cuerpo, tenemos tipos de agujas mixtas. Estos son mixtas, rectas. Estas son curvas. Y según la clasificación del cuerpo de la aguja, tenemos rectas, curvas y mixtas. Rectas que se emplean en la estructura de la piel, de órganos esterilizados de las cavidades y se maneja con una sola mano. La curva se maneja con el portaagujas y se utiliza la estructura por planos profundos y suturas cutáneas. Y las mixtas se manejan con la mano también. No son de uso muy común en las cirugías, son más propias de disección de cadáveres y autopsias. Y tenemos las agujas de espátula o de savia que se usan en oftalmología. Las agujas con punta de trocar para tejidos que son más resistentes, como las fascias y los cartílagos. Los puntos de sutura. Tenemos ligadura para hemostasia. Una vez que se ha hecho la ligadura, se hace la hemostasia, se hace la ligadura. Pero también, para ser más segura, se atraviesa a través de una aguja y se hace la ligadura, se llama punto de transficción. La línea primaria tenemos suturas continuas. Esto hay que cuidar que no haya infección, porque si hay infección se va a infectar toda la herida. De la misma manera, las suturas continuas tenemos el punto continuo simple, el punto continuo bloqueante y el punto intradérmico. El punto intradérmico, que en este momento les voy a mostrar, se refuerza con strips o con vendoletes, como ya les había comunicado. Entonces, empezamos con la sutura intradérmica. Se pasa por el medio y van frente a frente. En otras palabras, han pasado por el medio y se van al frente. Hacen un espacio y se van al frente. Hacen otro espacio, se van al frente. Y así, frente a frente. Una vez que han terminado esto, miren cómo quedó. Así.
Esto es bien, esto es bueno cuando tienen la posibilidad de suturas pequeñas, pero cuando es una funny stitch de cadera a cadera, entonces es mejor hacer de mitad de este lado y mitad de este otro lado. ¿Entendido? Las suturas ininterrumpidas se anudan, a veces, como aquí, pero a veces es solamente sutura continua. Hay que estar seguros de que no haya infección porque si no se va a infectar toda la herida. Las suturas interrumpidas, tenemos el punto simple, el simple de nudo enterrado o invertido, como les mostré al principio, el colchonero vertical, el horizontal y el horizontal semienterrado. El colchonero vertical se llama Lember, el colchonero horizontal se llama Donati. Estos son los puntos que hoy día deben saber. El punto simple, la técnica ya conocen, donde debe estar la punta. Empujan la punta y pasan de labio a labio, para que de esta manera, una vez pasado de un labio al otro, haga el nudo, y una vez terminado el nudo, no ajusten tanto para que quede como este borde, porque si no va a ser un borde queloide. Es importante que los puntos también separados se pueden hacer en la aponeurosis, o en su defecto pueden hacer en la piel. Las suturas continuas alrededor de la luz, como en este caso, se llama jareta, o también bolsa de tabaco. Una vez hecha la ligadura y el corte del apéndice, el muñón se entierra en esta jareta para que de esta manera termine la operación de apendicectomía. La sutura subcutánea, la sutura subcutánea se hace a través del tejido subcutáneo, son puntos cortos y laterales. Hay diferentes tipos de puntos: continuos, no continuos, colchoneros, Lemberg, Halsted, jareta, en fin, todo esto les vamos a enseñar. Las suturas continuas y las discontinuas. Empezamos. Tenemos esta que se llama Donati, colchonero horizontal. Esta se llama Lemberg o colchonero vertical. Esta también se llama Donati, que ha agarrado no la piel, sino ha agarrado el tejido celular subcutáneo. El punto de Gambé en personas muy gorditas, para que aproxime mejor los lados de la herida. El punto continuo en 8. Tenemos en X. Y así termina. Después tenemos aproximación con eversión. Este es un punto continuo que se llama también surjet continuo. El surjet anclado o desde Verdín. Anclado o desde Verdín. Tenemos el colchonero con puntos capidonados. Después tenemos intradérmica, subcuticular. Tenemos los puntos anchos, cortos y largos, y los capidonados que les comentaba, pero dejen con partes de goma que dejan unas cicatrices horribles. Ya no se usa esto. Tenemos las grampas y tenemos los puntos que pueden agarrar no solamente la piel, sino las 3 o 4 capas de la piel. El punto de Halsted, el punto de Lemberg, tenemos el Cushing, con este punto de Smeiden, por favor fíjense bien, tiene una desventaja. Entra a la herida y a través de esta misma sale hacia afuera. Al salir hacia afuera y volver a entrar aquí, está infectando esto y van a ver los resultados catastróficos. Por eso yo personalmente no aconsejo hacer este nudo de Smeide. Acuérdense del nombre de Smeide, que enseguida les voy a mostrar. Para cirugía de inversión para puntos huecos, tenemos este es Lemberg. Una vez que han hecho los puntos, lo primero que preguntan las mujeres, ¿cuándo van a sacar los puntos? Para retirar los puntos, esto es, en cuero cabelludo, según ha hecho sutura o grapas o nudos, en 8 o 10 días. Saque una foto
para que sepan exactamente cuándo van a sacar los puntos. Bien. Aquí tienen, es como la tabla de multiplicar o dividir, para que sepan exactamente cuándo tienen que sacar y en qué condiciones tienen que sacar. Cabe hacer notar que en la cara hay que sacar lo más rápido posible para que no quede cicatriz con borde, cicatriz queloide. Entonces sacan al tercer día los puntos intermedios, se ponen vendoletes o se ponen Steri Dip o tiritas de micropor. ¿Cómo retirar los puntos? Con la técnica aséptica, siempre cortando al ras de la punta, que enseguida les vamos a mostrar. Bien. Complicaciones. Una de las cosas más terribles que tenemos son las complicaciones. Cuando está sangrando así, lo primero que hay que cohibir es el sangrado. Hacer la ligadura y poner los puntos. En dedos siempre mejor puntos simples. ¿Se acuerdan de la desmeide? Miren cómo quedó la desmeide. Así se infecta. Porque hemos dicho que la sutura está sacando de dentro hacia afuera. Y de afuera adentro. Ahí es donde ha contaminado. Si esto no ha recibido un tratamiento antibiótico y buenas curaciones 2 veces al día hasta 3, el peligro es que tengan que amputar de aquí. ¿Entiende? Entonces no jueguen. Pero doctor, por una pinche sutura, miren lo que ocurre. ¿Entendido? Bien. O en su defecto, doctor, le he hecho una cirugía, pero de primerísima, y lamentablemente no sé qué ha pasado, pero se ha infectado y ahí me tiene 3 meses curando y he quedado así. ¿Qué creen que va a pasar con esto? Entonces lo que hay que hacer, hay que cortar todo esto, sacar todo esto y colocar una rotación de colgajo, o en su defecto hay que hacer una plastía, un injerto. Por eso es que me interesa de sobremanera que aprendan a hacer rotación de colgajos. ¿Entendido? Esa es la razón. Pero doctor, le he hecho una cirugía, pero de primerísima, subcuticular, de cadera a cadera. Este es fue un parto, una Fannister. Pero lamentablemente les he dicho que las suturas, cuando hagan subdérmicas, hagan en espacios cortos, de aquí a este lado y de aquí al otro lado, dejando 2 nudos acá, cosa de que cuando saquen esta mitad y de aquí la otra mitad. En cambio, si ahora van a sacar desde aquí, corre el riesgo, 1, que reviente, otro 2, que esto se abra y esto se abra. Entonces, para evitar eso, acuérdense que las personas gorditas, especialmente las embarazadas, tienen mucha fricción y lamentablemente sudan tanto que esto se infecta. Doctor, el granuloma, he hecho muchos nudos y me he hecho un granuloma, se ha infectado y se va a abrir esa herida. Entonces hay que tener cuidado. Doctor, he hecho una sutura, pero de primerísima y subcuticular, pero mire, ha quedado manchado. ¿Es defecto de la piel? No. Lamentablemente, cuando han hecho esto, hay que cuidar de la piel, que use manga larga hasta más o menos 15 días después de la sutura para evitar la protección, para proteger del sol y la resolana. Lo mismo pasa en la cara. En la cara tiene que tener un sombrero de ala ancha para que no llegue el sol, y de la misma manera protector solar, una crema para que no se tape toda la cara. ¿Entendido? Las personas muy blancas o muy morenas tienen este problema de hiperpigmentación. De nada sirve que le he hecho una sutura de lujo. Les he hablado de cirugía laparoscópica. Ustedes van para cirugía laparoscópica. Por eso que han aprendido a hacer los nudos Schroeder. Estos nudos que se hacen afuera y a través de este orificio, como son deslizantes, se van a deslizar a través de esto hacia adentro. Entonces, aquí tenemos el concepto de cirugía laparoscópica. Estoy operando con el doctor Bustamante, Luis, y mis otros ayudantes. Y van a ustedes ver que estamos haciendo cirugía laparoscópica. Los primeros laparoscopistas fueron los ginecólogos. Este es un corte sagital. Está entrando por el ombligo. Aquí tenemos un trocar y a través del trocar, o un puerto, está haciendo clip, ligadura con clip. También se puede hacer con Schroeder. Enganchan y desde afuera hacen el nudo, deslizan con un deslizador y perfectamente pueden anudar. ¿Entendido? Y después hacer el corte. Estas son las cirugías que se hacen por laparoscopía. Esta es la torre de laparoscopía, donde está todo lo necesario. Y el laparoscopio necesariamente, su instrumental,
el que enseguida les voy a mostrar es un instrumental un poco más largo. En la posición europea, el cirujano se sienta al medio de las piernas del paciente y los dos ayudantes a ambos lados y hace este tipo de cirugías. En la posición americana, el cirujano se pone a la derecha del paciente y los dos ayudantes a la izquierda. Bien, dependiendo del tipo de cirugía que va a hacer, hace todas estas cirugías. Y ahora, el instrumental depende de la posición, depende del material que se va a usar. Tenemos el insuflador, que es la aguja de Berès, tenemos su trocar de Hasso, este es el insuflador, necesariamente, y tenemos bisturí frío, tijera, electrodo de gancho o hook y el disector, las pinzas de presión. Tenemos 2 pinzas de presión, tenemos los separadores en abanico, separadores maleables, separadores rectos, y tenemos la hemostasia que lo hacemos directamente con los clips de titanio, con diatermia o directamente ligadura. La aspiración en trompeta o la aspiración corriente. Y tenemos las suturas también, las engrampadoras de varias grapas, endogía, portaagujas y además grapas o clips helicoidales. Junto con esto, caray. Ahora sí. Esto ya me pasó una vez. Ajá. Es aquí la cosa. Tenemos un portaagujas. El portaagujas puede ser plano o curvo. Y las suturas en sí tiene 3 elementos básicos. Colocación de la aguja, el paso de la aguja por el tejido y el anudado. Bien. Bien, terminamos este tema. Les voy a dar una película más para que de esa manera puedan ustedes asegurar esto de las suturas. Voy a hacerle un video de suturas animado para que ustedes vean las suturas que tienen que hacer. Bien, los materiales de sutura. Bienvenidos amigos de Área Blanca. Esta clase es una introducción. Alejandra, ¿se ve y se escucha? Sí, doctor. Ya. La historia de la cirugía está íntimamente ligada a la evolución de la tecnología en el campo de las suturas. Resulta vital. Bienvenidos amigos de Área Blanca. Esta clase es una introducción a la clasificación de los materiales de sutura. La historia de la cirugía está íntimamente ligada a la evolución de la tecnología en el campo de las suturas. Resulta vital que antes de reparar una herida, conozcas la clasificación de los materiales que estás utilizando. Para ello, existen 3 formas de categorizarlos o clasificarlos que son muy sencillas. Número 1, por su origen. Estos pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. 2, por sus propiedades, pueden ser absorbibles y no absorbibles. Y finalmente, tercer punto, por su estructura, estos pueden ser monofilamento o multifilamento. Todo material de sutura es biocompatible, es decir, son aquellos materiales que son de origen orgánico o sintético y que son utilizados para crear dispositivos capaces de reemplazar una parte de un sistema vivo o de funcionar en contacto directo con un tejido de manera segura y confiable. El material de sutura por excelencia para reparar la piel es monofilamento, de origen sintético y no absorbible. El ejemplo clásico es el nylon, que posee estas 3 características. Al no ser un material de sutura absorbible, se requiere realizar un retiro de puntos, que en la mayoría de los casos procede a los 7 días. Donati. Existen algunas excepciones para estos casos. Existen otros materiales de sutura con extensa aplicación en la práctica médica, como el catgut. Este es un material de propiedades absorbibles, es de origen natural y que se fabrica por medio de un proceso de purificación y entrelazado de filamentos de colágena que se obtienen de los intestinos bovinos. Existe el catgut simple y existe el catgut crómico. La diferencia entre uno u otro es la fuerza tensil
que va de 14 hasta 21 días en el crómico y en el simple de 7 a 12 días. Otro material es el ácido poliglicólico o poliglactina 910, mejor conocido como Vicryl. Esta sutura es multifilamento, es sintético y además es absorbible. Tiene una extensa aplicación en procedimientos obstétricos, de cirugía general, de cirugía plástica, entre otras especialidades. La elección de cada material de sutura va a depender del tejido que se pretende reparar, de las características de la herida, de su profundidad y de la fuerza tensil. Finalmente, además de estas propiedades a considerar, también es importante tener en cuenta la aguja curva que se está utilizando, que hay de diferentes características, y el número de ceros de la hebra de la sutura. Esto hace referencia al calibre de sutura que estás utilizando. Estos son parámetros que siempre debes tener en cuenta antes de realizar la reparación de una herida. No los olvides y recuerda siempre revisar, entre otras características, el empaque de la sutura, la fecha de caducidad y la integridad del mismo. Te recordamos que este contenido únicamente sirve como complemento para tu educación. Área Blanca no está de acuerdo en que este contenido sea utilizado sin la formación adecuada. Bien. Atentos, chicos. Saludos, amigos de Área Blanca. Punto de Continuando Donati. con los videos de suturas, en esta ocasión aprenderás a realizar un punto en U. O de Donati. Antes de comenzar, recuerda iniciar el punto de distal a proximal. Realizarás un punto simple, recordando los fundamentos. 0.5 centímetros del borde de la herida y procurando que sea un punto equidistante. Sin adudarte, regresarás de distal a proximal, respetando una distancia promedio de 1 centímetro entre cada uno de los puntos que estás realizando. Podrás ver cómo se forma la letra U, de ahí el nombre de este punto de sutura. Una vez que ya te encuentras en el borde distal, realizarás un nudo cuadrado para concluir el punto. Este es el famoso Este es un colchonero punto horizontal. impaginante. Te recordamos que no se utiliza para reparar piel. Generalmente es empleado para tendorrafias o algún otro tipo de reparación de tejido profundo. Te recordamos que nuestro contenido es únicamente para complemento de tu formación. Área Blanca está en contra de que se utilice si no tienes la formación adecuada. ¿Ya? El punto de Lemberg. Continuando con la serie de videos de técnicas de puntos de sutura, en la clase del día de hoy veremos la técnica adecuada para realizar un punto Sarnoff. O de Lemberg también es lo mismo. Para iniciar a realizar el punto de Sarnoff, si recordamos en un punto simple del borde de la herida, debo de entrar con la aguja curva a 0.5 centímetros aproximadamente. En esta ocasión va a cambiar un poco la técnica en relación a que del borde de la herida voy a entrar un poco más lejos, tal vez el doble de distancia. En esta ocasión lo voy a hacer un poco más de 0.5, 1 centímetro del borde de la herida, para que sea evidente la distancia que estoy tomando. Voy a iniciar con el primer movimiento de muñequeo.
la distancia, el doble de lo que sería para el punto simple, y voy a hacer lo mismo del lado contrario. Algo más lejos. Quedaría hasta ahorita como un punto simple mucho más grande. Lo que voy a hacer, y lo importante aquí de la técnica, es una vez que ya tengo hasta aquí la sutura, voy a regresar como si fuese a hacer otro punto simple, pero ahora la aguja curva va a estar cerca del borde de la herida. Ya que estoy aquí siguiendo esta misma línea, lo que voy a hacer es entrar cerca del borde de la herida. Lo voy a hacer en 2 tiempos para que sea más evidente. Ahí está el primero. Y voy a concluir del otro lado del borde. Vuelvo a entrar y salgo aproximadamente a unos 3 milímetros, punto 3 del borde de la herida. Para que no se te olvide, pues una forma de recordar la técnica para realizar este punto es lejos, lejos, y regreso cerca, cerca del borde de la herida. Y ya me voy a anudar de este lado. Ya no es necesario desplazar o lateralizar el nudo, ya que va a quedar a un costado de la herida y no sobre ella. La técnica para anudarme va a ser la misma que ya hemos revisado en videos anteriores. Coloco el portaagujas, realizo 2 lazadas, tomo el cabo libre y bajo mi nudo de esta forma. Y voy a concluir con el tercer nudo, bajándolo y cuadrando de esta forma. Y aquí ya puedo ejercer un poco más de tensión. En esta ocasión estamos utilizando un simulador, un material plastificado, y es por eso que cuesta trabajo que los bordes aquí queden perfectamente coaptados o aproximados. Lo ideal es que la piel, al tener propiedades diferentes, los bordes van a quedar coaptados. Ligeramente ventrado, se alcanza a levantar aquí un poco la piel, eso es normal. Más que se ventre más ya no es lo indicado. Tendría que quedar de esta forma, pero la técnica es importante que no se te olvide. Aquí, por cuestiones del material, no quedan totalmente coaptados los bordes. Y finalmente, pues ya nada más realizo el corte. Bien, vamos a continuar viendo. Entonces hemos hecho Donati, Lemberg, punto simple. Suturar Ahora es bien, uno de los procedimientos más elementales que tienes que aprender durante tu carrera. Y aunque resulta algo sencillo, requiere de una serie de pasos muy importantes que no debes de olvidar. En la clase del día de hoy veremos cómo se realiza un punto simple para la reparación de una herida superficial. Antes de comenzar con la reparación de la herida por medio de puntos de sutura, hay que realizar una exploración de la misma, verificando que no existen cuerpos extraños. Con las pinzas de disección con dientes cerradas, puedo hacerlo eventrando los bordes de la herida. Otra cuestión importante es colocar de manera adecuada la aguja curva en el portaagujas. Justo como lo estamos observando, es la forma como se debe de colocar. No hay que tomar la aguja y colocarlo en el centro porque pierdo longitud y el movimiento... lo que les recomiendo siempre. En el que yo quiera realizar el paso de la sutura sobre el borde de la herida se va a ver limitado, por lo que se recomienda tomar con la parte más distal del bocado, casi cercano al engarce, a la unión término-terminal, este engarce traumático, y esa es la forma en cómo se debe colocar la aguja. Lo que voy a hacer es eventrar el borde distal, voy a tomar, sin cerrar las pinzas de disección con dientes, esto ya no se recomienda, solamente voy a eventrar los bordes. Lo que voy a hacer es entrar en un ángulo de 90 grados con la aguja curva para favorecer este movimiento de muñequeo. Cuando estás iniciando a realizar
puntos o reparaciones de heridas, se recomienda que lo hagas en 2 tiempos y no en uno solo. Lo que voy a hacer aquí es tomar nuevamente con la porción más distal del portaagujas y tomar el borde proximal, procurando que sea un punto equidistante. Eso quiere decir que la misma distancia que existe del borde a donde entré sea la misma distancia que existe del borde a donde estoy saliendo. Voy a traccionar la sutura. ¿Qué tanto tengo que dejar de sutura? Aproximadamente unos 3 centímetros para poderme anudar sin problemas. Lo que voy a hacer es colocar el portaagujas entre los 2 cabos de sutura. De esta forma voy a realizar 2 vueltas para el primer nudo, la primera lazada. Tomo la porción distal y bajo el primer nudo como se está observando. ¿Qué tanta fuerza tengo que imprimirle? Solamente hasta que se unan los bordes de la herida, no más fuerza. Vuelvo a colocar el portaagujas entre los 2 cabos, una lazada o una vuelta, tomo el cabo que queda libre y como se está observando ahí bajo el nudo. Esto es a lo que denominamos cuadrar los nudos. Realizo un poco más de fuerza y lo que voy a hacer aquí importante es dejar el nudo a un costado, no sobre la herida, sino lo dejo lateralizado, idealmente del mismo lado de quien está realizando el punto de sutura. Y finalmente, nuevamente entre los 2 cabos de sutura, una vuelta más y tomo el extremo que está libre, bajo de esta forma el nudo y realizo tensión, un poco más de tensión. Para realizar el corte, lo que voy a hacer es con las tijeras mayor rectas, voy a entrar de esta forma. No es necesario meter toda la tijera, solamente la porción más distal. Realizo una verticalización y hago el corte. Idealmente esta es la forma en cómo tiene que quedar un punto simple. En otro video podremos observar cuál es la distancia que debe de existir entre cada punto y algunas especificaciones un poco más detalladas. Bienvenidos amigos de Área Blanca. En la clase del día de hoy aprenderás a realizar un punto de sutura continuo. Comenzaremos por realizar el primer punto de sutura continuo. En esta ocasión vamos a revisar la técnica para realizar un surjete simple. Hay 2 tipos de surjete, puede ser el simple o puede ser el anclado. En la próxima clase revisaremos la técnica para realizar el surjete anclado. Este tipo de suturas es importante aclarar varias cosas. Primero, se recomiendan, la gran mayoría de las veces, se realizan en planos profundos, son para heridas que tienen una extensa longitud, cierre por planos, son herméticas y evidentemente son más rápidas de realizar, ya que no hay que estar cortando la sutura y anudándose como los otros puntos que revisamos anteriormente. Muchos de los fundamentos del punto simple y en general de la técnica de sutura se van a preservar para los puntos continuos. Una de las diferencias será que no vamos a iniciar en el centro de la herida y nos vamos a ir lateralizando en mitades para mantener una relación de los puntos o que sean equidistantes. En esta ocasión vamos a iniciar en el vértice de la herida. Alguno de los 2 vértices se recomienda que sea el vértice proximal y nos vayamos lateralizando hasta concluir la longitud de la herida y podamos aproximar los bordes de manera adecuada. Entonces vamos a comenzar en el vértice, recordando los fundamentos del punto simple. Vamos a iniciar a 0.5 centímetros aproximadamente del borde de la herida y vamos en un movimiento de muñequeo a salir en el otro extremo. Muy bien, vamos a traccionar la sutura, dejando aproximadamente unos 3 centímetros. Y nos anudamos como en el punto simple, colocando el portaagujas entre los 2 cabos de sutura. Vamos a realizar 2 vueltas sobre el portaagujas. 1 y 2. Tomo la punta y bajo cuadrando mi nudo como lo estás observando. ¿Qué tanto? Lo suficiente para que se aproximen los bordes. No es necesario mucha tensión. Nuevamente, no me voy a detener mucho en esto. En otras clases ya hemos revisado cómo es la técnica para anudarse. Y concluyo
y nudo quirúrgico con una tercera lazada. En este momento lo que voy a hacer es dejar la sutura así, no voy a cortar. Si quiero cortar algo puede ser el cabo más pequeño, solamente como relación. Voy a dejar este punto simple y voy a continuar mi sutura realizando la misma técnica de distal a proximal, varios puntos de carácter simple o con la misma técnica del simple. Entonces, manteniendo una relación de 0.5, en este caso la voy a extender un poco más, me voy a ir hasta 1 centímetro, nuevamente entro en el borde proximal de la herida. Puedo hacerlo en 2 tiempos o puedo hacerlo en un solo tiempo con un buen movimiento de muñequeo. Entro y nuevamente en el borde proximal voy a salir. Aquí sería, todavía no se observa cómo es que cruza la sutura hasta la siguiente ocasión en la que vuelva a entrar. Mantengo mi relación, 1 centímetro aproximadamente, entro al borde distal. Lo voy a hacer todo. Aquí se va a observar cómo es que cruza. Genero la tensión suficiente para aproximar los bordes. En este momento no estoy generando tensión, por eso es que aquí se observa todavía que no están bien coaptados los bordes. Hasta el final le voy a dar la tensión suficiente para que observes cómo se aproximan los bordes. Durante el procedimiento quirúrgico, pues se recomienda que vayas generando la tensión conforme vas avanzando. De esta manera es un trato más gentil a los tejidos. Voy a realizar otro más hasta completar la longitud de la herida. Salgo al borde proximal y voy cruzando. En esta ocasión, con fines didácticos, lo vamos haciendo todo. Si te fijas, lo estamos haciendo en 2 tiempos. Pero en un solo movimiento de muñequeo yo puedo abarcar los 2 bordes de la herida. No es necesario estarlo haciendo en uno. Por ejemplo, lo voy a hacer en este último. Lo que voy a hacer es entrar en el borde proximal y salir totalmente hasta el borde distal, sin necesidad de hacerlo en 2 tiempos. Excelente. De esta manera ya cubriría la longitud de la herida, ¿no? Una de las preguntas importantes o que casi siempre se generan es cómo generar la tensión, cómo voy a anudarme para concluir este punto de sutura. En esta ocasión estoy generando tensión pues poco a poco, y para anudarme lo que voy a hacer es entrar nuevamente, salir en el borde proximal, tracciono antes de que baje por completo. Lo que voy a hacer es colocar entre los 2 cabos de sutura el portaagujas. Tomo este extremo libre. Voy a tomar este extremo libre. Y lo que voy a hacer es bajar el nudo. Lo hago nuevamente. Cuadro bien mi nudo. Y de esta manera realizo corte, recordando, entro, verticalizo, realizo el corte y concluyo el punto de sutura. No le estoy dando mucha atención, lo ideal es que quede hermético. Lo importante es que recuerdes la relación entre la distancia de cada uno de los puntos o las veces que estás introduciendo la aguja curva en el tejido, que sea equidistante, que mantenga esta relación entre cada uno de los puntos, y que evidentemente tenga un buen nudo, que esté bien cuadrado, tanto en la parte inicial como en la parte distal. Este sería el punto de sutura surgete simple. En la próxima clase revisaremos la técnica para realizar un surgete anclado. ¿Qué tal, amigos de Área Blanca? En esta ocasión, continuando con las clases de puntos de sutura, realizaremos un punto continuo anclado, o también denominado surgete anclado. Con
Continuando con los puntos de sutura continuos, en esta ocasión vamos a realizar un punto de sutura continuo anclado o surjete anclado. Si recuerdas la clase previa, habíamos hecho un punto de sutura continuo simple o surjete simple. Vamos a iniciar en el vértice de la herida. Voy a realizar un punto simple. Aquí ya lo agilizo más en un solo momento, ya no lo hago en dos planos. Y lo que voy a hacer es anudarme. Bajo. Uno más. Lateralizo el nudo. Y concluyo en un tercero. Solamente voy a realizar corte en el cabo más pequeño. Dejo libre. Y lo que voy a hacer es, como si fuese un punto simple, con una modificación muy mínima que nos va a permitir anclar o denominar que el punto está anclado. Entonces me voy a ir bastante extenso, hasta 1 centímetro. Salgo del otro lado. Y justo aquí, lo que voy a hacer es pasar la aguja curva entre estos dos cabos. Tomo y paso la aguja curva. Vas a observar cuando genere tensión cómo se forma este puente. Ahí está. Lateralizo y genero ligera tracción hacia mí y hacia lateral. Lo ideal es que aquí, ayudante de cirujano, mantenga la tensión en la sutura. Yo lo voy a hacer en esta ocasión solamente con las pinzas de disección y voy a continuar con el punto. Manteniendo la tensión aquí, me voy a 1 centímetro más. Tomo. A esto nosotros llamamos comba. Lléveme la comba. Y nuevamente es lo que está jalando con esa pinza. Entre los dos cabos de sutura. Este y este que observas aquí. Nosotros llamamos comba eso. Genero tensión, suelto. Y vuelve a jalar. Hacia lateral y hacia mí. Con su pinza vuelve a jalar el ayudante. A eso se llama comba. ¿Cómo es que este punto se va anclando? O de verdín. ¿De acuerdo? Mantengo tensión. Eso lleva el ayudante, se llama comba. Cubriendo la longitud o suturando la longitud de la herida. 1 centímetro más. Me voy hasta el otro extremo. Automáticamente ya se ancla. Paso la sutura. Y justo antes de bajar, suelto, lateralizo y tracciono hacia mí y mantengo tensión. Es importante esto, mantener, a esto se le denomina llevar la sutura y el ayudante de cirujano es quien se encarga en estos casos de apoyar, como su nombre lo dice, ayudar al cirujano para que la sutura mantenga su tensión durante todo el procedimiento. Voy a hacer uno más. Los cirujanos les decimos al ayudante, lléveme la comba. Si yo pasara por acá, ya no anclaría el punto, entonces tengo que pasar entre los dos cabos para que se formen los puentes y sea anclado. Justo antes de bajar, suelto la tensión, lateralizo y tracciono hacia mí. Y para concluir este punto, voy a hacer uno más, pero no me voy a anclar. Justo en esta región del vértice, lo que voy a hacer es aquí. Idealmente yo tendría que pasar por esta zona sin necesidad de anclarme. Lo que voy a hacer es aquí. Justo entre este cabo y este, voy a colocar el porta, dar 1, 2 vueltas. Ahí las observas, ahí están. Y bajo mi nudo. Entonces, eso que agarra el ayudante se llama comba. El cirujano le dice, lléveme la comba. Lazadas, tomo todos los cabos, entro, verticalizo y realizo el corte. Tal vez aquí, bueno, sí ayuda bastante que alguien te apoye con la sutura, ya que como puedes observar, se forman bien los puentes, pero justo al final se disminuyó bastante la relación que yo llevaba. Entonces, es importante aquí aprovechar este tipo de resultados para recordar que la relación se tiene que mantener en toda longitud. Esta herida es pequeña, de aproximadamente unos 6 centímetros, 5 centímetros, pero este punto de sutura se utiliza para cerrar planos profundos, puede ser fascias musculares, puede ser el peritoneo, incluso al ser un punto de sutura anclado y tener mayor fuerza ténsil, se utiliza para algunos órganos como puede ser, o vísceras como puede ser
el útero, que tiene una capa de músculo bastante gruesa, en las cesáreas se utiliza el surgete anclado en combinación con surgete simple para dar esta tensión y distribución homogénea en la reparación del tejido. Espera más clases para más puntos y técnicas quirúrgicas. Bien, ya estamos terminando. Entonces, jóvenes, una más. Bienvenidos, amigos de Área Blanca. En la clase del día de hoy aprenderás a realizar un punto de sutura subdérmico. Otro punto de sutura continuo es el subdérmico, el aclamado y famosísimo punto subdérmico. Para realizarlo también hay diferentes técnicas, pero un principio fundamental. Hemos colocado nuestro material para suturar de esta forma precisamente para que puedas observar el espesor, ya que va a ser fundamental que la sutura pase precisamente en lo que simularía la unión dermoepidérmica. En esta región tenemos que pasar la sutura. Para esta técnica vamos a iniciar en el vértice. Voy a iniciar de este lado ahora. Voy a salir para salir en el centro de la herida. Ahí tengo la aguja curva, ahí se observa. Voy a ver un poco más. Y lo que voy a hacer es traccionar. Aquí es importante, voy a hacerlo casi por completo, que en el extremo distal, en esta región donde queda la sutura libre, coloques una pinza para que no pierdas la relación de tu sutura y no vayas a equivocarte. Lo que vamos a hacer es, la primera, voy a utilizar mis pinzas de disección, voy a adentrar los bordes y precisamente aquí en la unión dermoepidérmica es como voy a ingresar para salir en este espesor, de esta manera. Tomo y tracciono suavemente. Voy a repetir el procedimiento en el borde distal, en esta cara, tomo, y lo que voy a hacer es eventrar el borde para reposicionar la aguja curva. Salgo en el espesor. Y gentilmente tracciono. Como puedes observar, se va cruzando en toda la longitud de la herida. Voy a continuar. Tiene que ser como un movimiento de zigzagueo. Coloco, tomo el borde a unos cuantos centímetros de donde hice el primero. Lo que voy a hacer es nuevamente en este espesor. Se va cruzando la sutura. Voy generando un poco más de tensión. Y en el borde distal, repito, manteniendo la relación de las distancias. Y se cruza. Una vez más. Es importante que ventres muy bien los bordes para que puedas visualizar el espesor de la piel y el punto lo hagas exactamente en el plano. Una de las formas de comprobar que este punto se realizó de manera correcta es, al finalizar, traccionar los extremos para ver si corre la sutura sin problemas en el plano que nosotros suturamos.
Muy bien, antes de dar la tensión final para concluir el punto, voy a terminar como inicié, justo aquí en el centro y saliendo en el vértice. Aquí está saliendo la aguja curva. De acuerdo. Aquí ya tengo mi sutura. De este lado también tengo el otro cabo libre. Voy a enseñar los dos. Aquí tengo el cabo libre proximal donde inicié y aquí tengo el distal. Precisamente una de las pruebas es traccionar. La sutura tiene que correr sin problema. Mucha tensión va a hacer que los bordes precisamente adquieran esta apariencia como de tensión en zigzag. Entonces lo recomendable es generar la tensión suficiente para que los bordes se aproximen sin que se deforme la piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta este punto, nuevamente, estamos utilizando un material que es a base de polímeros, está elaborado con silicón, por lo tanto es difícil que tenga las mismas propiedades que la piel y se pueda aproximar perfectamente. Para anudarme en el mismo cabo, voy a bajar, como estás observando, el nudo, genero la tensión, y en este mismo cabo voy a bajar nuevamente, como lo observas. Sin importar si la técnica es distinta, tengo que realizar una lazada doble y dos simples para completar mi nudo quirúrgico. De esta manera ya quedaría mi nudo ahí. Voy a realizar el corte. El cabo libre. Puedo cortar estas partes o las puedo dejar así. Cualquiera de las dos opciones es válida. En este caso he decidido cortarlas. Retiro el material. Me quedo aquí. Y para anudarme en el extremo proximal realizo exactamente lo mismo en este cabo libre. Ya no se va a observar, pero me anudo de la misma forma y realizo el corte. Este es un punto de sutura que deja un resultado más estético. La sutura corre por debajo de la piel, en ningún momento se está realizando incisiones o se está penetrando con la aguja curva en la porción más externa. Es el mismo fundamento, dependiendo de la región anatómica, a cierto número de días, la media es de 7, voy a retirar los puntos. En este caso lo que voy a hacer es cortar debajo del nudo en el extremo proximal, cortar debajo del nudo en el extremo distal y traccionar. Voy a hacerlo en esta ocasión para que observes cómo se retiraría. Lo que voy a hacer es en esta porción, por debajo, realizo el corte, en el otro nudo también. Y lo que voy a hacer es, con un movimiento uniforme, traccionar la sutura para retirarla. En este caso, pues, el proceso de cicatrización no se realiza, pero lo ideal es que cuando retires los bordes se mantengan coaptados y puedas tener un resultado mucho más satisfactorio en el sentido con el objetivo estético. Eso sería todo de esta técnica. Salus Play y prescripcionenfermera.com. suturas. Desaparecer debido a su estructura química. Bien, yo creo que con esto hemos hecho una descripción muy, muy clara de lo que son las suturas. Para esto, quiero decirles con honradez, ha valido la pena que nos quedemos un poco más de tiempo en la inteligencia de que ahora sí tienen bien claro lo que son las suturas, ¿no? Hemos visto la parte teórica y la parte práctica. Entonces, con esto yo creo que están muy bien, no tienen por qué preocuparse. Tentativamente, el día es martes,
El jueves les voy a hacer una pregunta o les voy a tomar a todos las suturas. Ejerciten. En la bandeja están las suturas. Alejandra ha puesto. O sea que pueden repasar con todo eso. Ya tienen listo como para poder saber las suturas. ¿De acuerdo? Bien. La próxima semana ya saben que es el examen final. Les voy a tomar uno por uno y vamos a terminar con la película de Colgados como despedida. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Doctor, y en este momento no nos va a preguntar. No quiero agarrarlos en curva porque todavía deben estar practicando. Practiquen bien al extremo de que estén muy bien asentados las suturas. Nudo simple, Donati, Lemberg, surgete continuo, surgete anclado, subcuticular y algún punto enterrado. ¿Entendido? Eso es lo que deben dominar. Muy bien. Entonces, si no hay alguna duda, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer? No. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Gracias, doctor. Doctor, tenía una duda, pero acerca del examen del anterior jueves. Yo al inicio de la clase no logré hacer el nuevo cuadrado, pero al final de la clase volví a dar el examen y me dijo que ya estaba bien. ¿Eso sí, contaba? No hay ningún problema. Ya está. Okay. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Adiós, adiós, adiós. No, virtual. Virtual va a ser. Ya. Muy bien. Hasta luego.